Laura, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, Vanessa. Bien, el día de hoy, a ver, vamos a conversar un ratito. El día de hoy tenemos nuestra última sesión de esas 3 sesiones que han estado llenas de información. Yo lo sé, ¿no? A veces nos dicen, ay, pero ¿por qué tanta información? Pero en realidad lo que pasa es que una data nos jala otra, ¿no? Entonces, de esa manera vamos teniendo información que en algún momento la vamos a necesitar. No necesariamente todo lo que vemos, todo lo que hablamos, lo vas a necesitar en el mismo instante, ¿no? Pero progresivamente te vas a ir dando cuenta que algunos puntos se van a, se van a ir necesitando. Entonces, ahora lo que vamos a ver, voy a compartirles en nuestra última sesión que tenemos. Voy a abrir primero, creo que tengo que abrir primero acá ok, para poder compartirles. Listo. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Ya la tercera sesión que tenemos, que es la apertura de nuevos nichos de mercado internacional. Este tema es un poquito más complejo porque aquí ya mezclamos bastante la parte de las estrategias, pero a la misma vez ver de qué manera ha evolucionado, ¿no? Porque si bien es cierto, todo el tiempo, antes de pandemia, después de pandemia, durante pandemia, siempre hay estrategias que se pueden aplicar, pero vamos viendo cómo se van acomodando, ¿no? Uno de estos casos cruciales ha sido el tema de las ferias internacionales, ¿no? Que hablábamos también la clase pasada y decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque realmente hay algunos organismos, no solamente nacionales, sino internacionales, que apoyan ese tema de las ferias virtuales, ¿no? Digitales, vamos a decirlo así, pero otros, y en realidad quizás más que nada los empresarios, ¿no? Se dan cuenta muy bien del efecto. Entonces, todo ello vamos a estar conversando y vamos a ver cuáles son algunas de las posiciones que hay. Entonces, la apertura de nuevos nichos de mercado internacional nos lleva a muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que realmente ya hemos visto este mapa cuando vimos el tema de los cambios estructurales, ¿se acuerdan? La clase pasada, vamos haciendo un poquito de memoria, cuando vimos los cambios estructurales que realmente nos llevaban a determinar si habían algunas tendencias dentro de los mercados y eso nos lleva a nosotros a que si podemos identificar estos insights, esos cambios estructurales que nos llevan a esas tendencias, podemos encontrar oportunidades y quizás hasta nuevas oportunidades. Entonces, todo ello lo hemos estado trabajando. Pero para ello, después de que ya tenemos las oportunidades, hay que ver de qué manera se pueden aperturar estos mercados y cómo yo puedo llegar a ellos, ¿no? Entonces, es así como ahí empiezan las estrategias. Por ejemplo, es clásico, básico, vamos a decir así, una buena evaluación y selección de mercados. Porque no es decir, yo me voy a ir y voy a exportar a Canadá. Otra persona dice, no, yo quiero exportar a Francia, no, yo quiero exportar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a alguien allá, porque conocemos, visitamos, de repente fui en mi niñez y por eso tengo el anhelo de ir hacia allá y exportar mis productos. No, tenemos que ser súper objetivos. Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, la evaluación y selección de mercados mediante los índices de atracción y competitividad, que son los que se manejan a nivel internacional. Y eso se da ¿por qué? Porque obviamente no podemos tomar decisiones más cuando es valorado, ¿no es cierto? Porque yo voy a tener que pedir $10,000 por aquí, de repente 8,000, 5,000. ¿Por qué? Porque para irme a una feria internacional es caro. Sin contar el tema de los pasajes, la alimentación, ya de por sí comprar el espacio del stand, llevar a la gente ahí, llevar las muestras, todo. Entonces, yo, si quiero hacer un buen planeamiento, tengo que saber elegir muy bien a qué mercado nos vamos a dirigir, es decir, dónde vamos a invertir.
Por el otro lado, tenemos la parte de la evaluación de los requisitos técnicos de acceso. ¿Y por qué diría yo de evaluar los requisitos técnicos de acceso? Porque tenemos que estar seguros, ojo, tenemos que estar seguros que el mercado que estoy seleccionando me permite primero ingresar con el producto. Segundo, que puedo cumplir y puedo ser competitivo en base a estos requisitos. Porque quizás si yo me voy a dirigir a un mercado que no sea competitivo, me voy a demorar mucho y de repente me voy a gastar demasiado. Mientras que quizás si yo entro a otro mercado, más sencillo para ingresar. Entonces es así que yo sigo avanzando, ¿no? Y voy viendo. Por ejemplo, para la evaluación y selección de mercados tengo que saber la situación actual. Y para ello puedo usar, por ejemplo, el diagnóstico de la matriz FODA. La situación actual, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo sabemos hacer esta matriz FODA? Es la evaluación de qué? De las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, a la hora que yo evalúo, pero con una perspectiva internacional, me voy a dar cuenta que obviamente soy más competitivo en algunos mercados y en otros no. Luego de ello, tengo que tener en cuenta y evaluar muy bien mi oferta exportable. ¿Por qué? Porque definitivamente la oferta exportable que yo me esté planteando, porque obviamente uno, para la oferta exportable determinarla, tengo que saber cuánto voy a invertir, ¿no es cierto? Porque hay que comprar la materia prima, hay que saber el tema del proceso, cuánto vas a pagar, y a la misma vez tienes que saber hasta cuánto podrías producir. Es decir, ¿hay producción, hay materia prima para lo que tú quieres hacer o es escasa? ¿Por qué? Porque a un cliente en el extranjero no le puedo decir que un mes sí le puedo dar y el siguiente mes de aquí a 2 meses no te puedo dar nada, de aquí a un mes sí te puedo dar. Yo tengo que saber muy bien que sea constante y sostenible en el tiempo la oferta exportable. Entonces, con ello, yo utilizo mis herramientas también de inteligencia de mercados y con ello yo puedo justamente ir analizando más. Por ejemplo, la evaluación de la competencia internacional. Una de las estrategias que a veces utilizamos es, por ejemplo, un nivel comparativo. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene mi competencia? Y voy a evaluar qué tan competitivo soy con ellos. Y por el otro lado es el marketing mix, es decir, analizar toda esta parte del marketing mix y saber mis estrategias de producto, precio, promoción, plaza. Yo debo de conocer prácticamente todo ello. Y una de las últimas estrategias para saber más o menos cuánto puedo vender es segmentar. Segmentos de mercado a los cuales yo me pueda dirigir. Entonces, mi segmento puede ser un B2B, un B2C, identificar una demanda satisfecha o una demanda insatisfecha. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una de las matrices que utilizamos en un Global Market, en OGM, para poder planear muy bien las estructuras de los planes de internacionalización para los clientes. Esta es nuestra estructura y abarcamos desde lo más básico, que es que los insights, ¿no es cierto? Esos cambios estructurales que pueden estar por ahí. ¿Para qué? Para tener toda la información completa. Entonces, es así que nosotros lo primero que hacemos también es identificar las ONAs. Habrán escuchado algunos de las famosas ONAs, las oportunidades no aprovechadas. ¿Y cómo hago eso? Por ejemplo, con una de las herramientas que estábamos viendo ahí en nuestra matriz hace un ratito, con la parte de inteligencia comercial. Yo puedo identificar oportunidades cruzando información. ¿Cómo cruzo la información?
la nacional, que puede ser la SUNAT, ¿se acuerdan el primer día que vimos SUNAT? ¿Ok? Y la cruzo con, por ejemplo, información internacional que podría ser el Trainmap, que eso también lo vimos. Entonces, de esa manera, yo voy a tener información nacional e internacional y voy a hacer un mix. Mix, voy a cruzar esta data para poder obtener y validar si es que realmente hay una oportunidad de negocio. Entonces, de esa manera, yo, con la experiencia que tienes que interpretar los datos, ver si hay oportunidades. Es por eso que a veces podemos decir, ah, mira, están exportando a nuevos mercados. Claro, lo que pasa es que quizás si tú solamente te basas en tus fuentes nacionales, información nacional, va a ser un análisis parcial y siempre te vas a estar dirigiendo a lo mismo. ¿Cómo qué? Es decir, yo chequeo y veo que la fresa me la está comprando Estados Unidos, Francia, etcétera. Entonces, cuando yo hago mi estudio, bueno, voy a seguir vendiéndole a tal mercado. No, ¿por qué no nos vamos a otros mercados y empezamos para poder abarcar más nichos? Y ahí es donde tengo que hacer el cruce con la información internacional. ¿Ok? Para ello yo puedo establecer estrategias de diversificación productiva, cadenas globales de valor, innovación inversa, diversificación de mercados, inteligencia competitiva que estuvimos hablando. Todo ello yo podría decidir qué usar. No es necesario que use todas mis estrategias, pero sí algunas que me ayuden a mí a minimizar mis riesgos y a tener incremento de ventas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí se da el caso del acai. Tenemos el acai en polvo, ¿no? Es uno de los productos que estamos vendiendo bastante, tiene bastante acogida, y nosotros lo chequeamos con la partida arancelaria bolsa. Ojo con eso, porque no es una partida exacta para el acai, ¿ok? Es una partida bolsa, es decir, que hay muchos productos que entran ahí. Analizamos el acai y vemos, ¿no es cierto?, cómo es que está creciendo. Hay una gran oportunidad para poder exportarlo. Y es así que después vemos cómo es que se divide y vemos que tiene esa misma partida algunos factores diferentes. Pero sin embargo, el camu camu en polvo es uno de los productos que está dentro de esa partida, ¿no? Que se mueve bastante. Entonces, hay que analizar y hay que ver a dónde se podría prácticamente exportar. Y eso lo podríamos ver con los 6 primeros dígitos en el trade map, es decir, qué otros países lo están comprando. Entonces, por ejemplo, acá vemos exportaciones del Perú al mundo, ¿no? Lo podemos visualizar ahí. Y aparte de ello, tenemos las importaciones del mundo con esa misma partida. Si yo hago un cruce de información, podría darme cuenta, quizás, ¿no? Por ejemplo, veo que sí figura Alemania, veo por ahí que figura Reino Unido, sin embargo, no veo que figure China todavía. Entonces podría ser que haya un buen nicho de mercado por ahí. Y ahí sigo chequeando y tampoco veo a Francia. Entonces digo, ok, posiblemente Francia también sea un gran mercado. Y quizás todavía en ese momento no le estábamos exportando. Y así es como vamos identificando nuevas oportunidades de negocio en nuevos nichos. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta algunas de las estrategias, ¿no? En el tema de, esta es una de las estrategias que a veces lo toman bastante en cuenta, tanto el tema de el ketchup con la mostaza, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente son como hermanos,
tanto el ketchup como la mostaza nunca ha llegado a vender tanto como el ketchup, ¿no es cierto? Pero sin embargo, dentro de la estrategia de ventas, yo los pongo a los dos, hago ofertas con los dos. El ketchup es un sí o sí que me tienen que comprar, porque es como decir, uno de los condimentos que lo necesitan sí o sí, ¿no es cierto? Cuando hacen sus hamburguesas, especialmente ahí en Estados Unidos, etc. Es uno que debe de estar de todas maneras. Eso es lo que representa el ketchup. El que debe estar de todas maneras. Entonces jala al resto. Entonces hay que saber, ¿no? Es decir, yo quitaría el tema de la mostaza, no, porque también se complementan, lo jala, lo lleva. Alguien podría decir, ah, pero no representa mucha venta, lo sacaría. No, no se puede sacar, ¿no? Es así como cuando nosotros a veces hablamos y vemos, ¿no? También cómo es que algunos de los productos se venden muy fuertes, son estos productos vaca, ¿no? Que a veces les llamamos, mientras que hay otros productos que pueden ser estrella en un momento, pueden pasar por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es así como vamos viendo que hay algunos productos que son los básicos, la base, pero los otros no los podemos sacar. Y por eso se van de la mano, vamos a decirlo así. Van de la mano dentro del mercado. La digitalización es algo básico. Es una estrategia clave para las empresas, ¿no? Familiar, las empresas que están por empezar. Ustedes saben que aquí en el Perú la gran mayoría, ¿no? Son empresas familiares prácticamente. Los valores de generación a generación deben permanecer estables, ¿no? Aunque la empresa se vaya transformando y adaptando a un mercado. La transformación digital debe partir de los propietarios. Hay que fomentar esta participación, ¿no? Con los mismos miembros. Aquí esta foto que ven es justamente, ¿no? Nosotros ahí en China, en Shanghái, se tiene una oficina en la cual también trabajan lo mismo que trabajamos nosotros acá en la parte de inteligencia, a nivel nosotros local, ellos a nivel de ya de Asia. Imagínense cómo trabajan, ¿no? Prácticamente están totalmente digitalizados. Hacen ventas, ven toda la parte de marketing de las empresas, ¿no? Y es lo que vienen trabajando constantemente. La internacionalización es clave para el incremento de ventas en la empresa. Por ejemplo, las estrategias salen así. Yo uso mis herramientas, porque acuérdense que ya en esta última sesión estamos juntando lo que vimos al inicio, al intermedio y ahorita y al final, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo todas mis herramientas para saber quiénes son los mayores compradores de diferentes tipos de productos. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros utilizamos la SUNAT, como te la enseñé, el UCITSE, que es la aduana de Estados Unidos, el ADT, el AD Data Trade, el Trade Map, el Market Access Map, Mintel, que también te lo mostré, la otra clase, EMIS, Euromonitor, Pangiva y Pierce, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo ello? Para identificar esos nichos de mercado, dónde se vende más tal cosa, dónde compran más tal otra, cuál es el mejor precio, dónde pagan mejor, dónde están estas empresas, ¿no? Que están moviendo bastante el mercado, pero todo va a depender de qué producto estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el tema de que uno de los puntos claves es trabajar, por ejemplo, con el tema de gestores comerciales a nivel internacional. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas de las cuentas de las empresas, más que nada de agro, ¿no? Todo lo que son alimentos, y se colocan sus productos en el extranjero.
Si bien es cierto, hemos estado en pandemia y nosotros no podíamos viajar, porque nosotros antes viajábamos seguido, ¿no? Para poder justamente colocar, negociar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tema de pandemia? No podemos viajar, pero se contratan, empieza a surgir un tema que es más fuerte, que es el tema de los gestores comerciales. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 4 gestores comerciales. Obviamente están distribuidos, ¿no? En diferentes partes. ¿Qué hacen los gestores comerciales? Son como si fueran mis representantes, ¿no? Es decir, yo les doy cuatro cuentas de empresas que quieren vender ahí en Estados Unidos, por ejemplo, entonces yo les digo, ok, vas a trabajar estas 4 empresas, mensualmente te estoy dando tanto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque tienen sus tarifas. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que los clientes estén satisfechos también porque llegan a vender, no se para. Alguien puede decir, ah, claro, pero yo también podría contactarlos. Claro. Es más, por ejemplo, los agregados comerciales te pueden recomendar gestores comerciales. En muchos lugares, de repente, una asociación de exportadores, una asociación de importadores también te podría aconsejar con ese lado. Entonces, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de estrategias para poder llegar. Pero ojo, un punto clave de esto es saber muy bien cuál es el presupuesto que manejamos. No para todas las empresas es igual. Eso va a depender mucho del presupuesto que podamos tener. Entonces, dentro de la estrategia de ingresos a nuevos mercados hay muchas estrategias, por eso les he puesto acá un montón, ¿no? Proposición de valor, los permisos, el panorama, cómo voy a analizar mis indicadores, no mis factores, etcétera. La estrategia de nuevos mercados parte de algo también que la empresa debe saber mucho, que es la distancia cultural. La distancia cultural, esta estrategia es algo que a veces nos puede limitar y que nos cuesta. Es algo intangible, es como un insight, este tema de la distancia cultural. ¿Y por qué? Porque no en todos lados nos comportamos igual, porque eso va a depender de las culturas, de las preferencias que se puedan tener. Es así que yo te podría decir algo. Por ejemplo, quizás si yo lleno, ¿no? En un parquecito ahí y pongo a vender como a 5 señoras, de repente anticuchos, picarones, todo, quizás en algunos lugares eso sea un negocio redondo, pero quizás en otros lugares yo las pongo a las mismas señoras que cocinan riquísimo y se hacen unos anticuchos espectaculares y todo, y quizás no sea lo mismo, es decir, no lleguen a vender o no vaya la gente. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del lugar donde estamos. Yo te cuento algo, por ejemplo, yo viví un año prácticamente allí en Canadá cuando estudiaba mi especialización. Y lo que sucedía era que, por ejemplo, al inicio me chocó mucho el tema de la distancia cultural. Temas de horarios, por ejemplo, temas de en que estamos acostumbrados a transportarnos, el tema de la alimentación, me costó bastante. ¿Y por qué? Te cuento. Porque yo acá en Perú, en esa época, ¿no? Ya yo tenía 20 años ahí. ¿Qué cosa teníamos? Ah, bueno, quiero pan. Teníamos el panadero que toca a las 5 de la tarde y nos da nuestro pancito. En la mañana que alguien iba y compraba el pancito, si es que no lo compraba yo, ok, nos preparamos. Entonces, tenemos nuestro pancito del día. Después, se nos ha ocurrido que hoy día vamos a comer nuestro arrocito con pollo, entonces necesito las alverjitas, necesito, cómprate solamente medio pollito y vamos cortando en rodajas, o sea, todas esas cosas, ¿no? Al día. Cuando te vas a otro lado, por ejemplo, Canadá, la distancia cultural es tremenda. Es decir, no hay una sola bodega, no existen las bodegas. Te dicen bodega, bodega, ¿qué cosa es bodega?
No existen las bodegas. Allá los supermercados son los que te venden todas las cosas y al supermercado vas un día de la semana o también del fin de semana y compras para todo el mes, pero no que vas a ir a comprar la alverjita todos los días. Entonces, el pan lo compras en un pan artesanal así grande y lo cortas en rodajas y te comes solamente tu rodaja del día y después lo sigues congelando. Así es el pan. Entonces, empiezas a darte cuenta que como tú estabas acostumbrado a comer, de repente a transportarte, a estudiar, no se aplica. Eso es la distancia cultural. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con los exportadores? ¿O qué pasa de repente alguien que quiere implantar su servicio en otras partes del mundo? Tiene que estudiar cómo es la personalidad, cómo son esas personas, qué costumbres tienen. Porque si no, lo que lleves no va a encajar, no encaja. ¿Ok? Y no es que tu producto sea malo o tu servicio no sirva. Lo que sucede es que simplemente tienes que adaptarlo a lo que ellos quieran. Porque acuérdense que aquí el gol, ¿no? Así como que te pongo tu estrellita, es cuando logras identificar qué es lo que quiere tu consumidor. Es así que vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si voy a dejar de compartir. Ok. Y vamos a ver si podemos ver este videito. Voy a ver si lo puedo compartir aquí. Y vamos a visualizar qué es lo que te puede ver prácticamente o a dónde es que se podría estar adaptando este sistema. ¿Ok? Porque de esta manera lo podemos visualizar. Podemos ver, a ver, un ratito. Ok. Bien, entonces el otro día estábamos conversando justamente y hablábamos de que hay muchos supermercados y todo va evolucionando, ¿no? Se va viendo a nivel mundial y se van adaptando a la parte de la digitalización. Entonces, nosotros también tenemos que saber y tenemos que ver, ¿no? Cómo es que podemos adaptarnos y podemos ver justamente, ¿ok? Este tema de la digitalización. Entonces, ahorita creo que ya lo pueden. Y algo que quiero mencionar es que vamos a ver aquí. Y vamos a ver cómo, aquí nos van a enseñar cómo están elaborándose prácticamente ese tema del desarrollo de compras digitales en un supermercado, ¿no? Este es de Amazon Go, de frescos, le llaman así, ¿no? Y es lo último que ha salido prácticamente este año. ¿Ok? Entonces vamos a ver una partecita del video, no todo, pero una parte, para ver más o menos cómo es que lo están manejando. bueno, ¿cómo van a ser los supermercados en el futuro? Aquí tenemos unos carritos que... ¿Qué te imaginas que está sucediendo aquí? No sé, pero porque tiene una pantalla. Mira, lo que pasa es que aquí, pues, por ser una tienda de Amazon, tú tienes que tener ya la aplicación y justamente ahí te van a dar un código QR, que es el que tengo aquí. Ok. Vamos a escanearlo. Y... Se prendió la luz. Sí, se prendió la luz. Ahí te va. ¿Y ya lo puedo mover? Sí, pero te quiero mencionar que aquí en la aplicación pues yo ya tenía mi tarjeta de crédito lista. Entonces, aquí nosotros podemos echar lo que querramos y se va a escanear automáticamente. Aquí te están mostrando como unas ofertitas, las ofertas que están cerca de ti. Okay. O sea, como puedes ver, sí. Está justo enfrente. Esto está impresionante, me dice Eva. Son las ofertas que están cerca de ti. O sea, las ofertas están enfrente de mí. Oye, esto te detecta como las cosas que están cerca. Exactamente, porque mira, cada pasillo o cada lugar tiene como que un código. Esto, como esta
¿cómo le podemos decir? No es un GPS, pero es un código que detecta el carrito. Ajá. Y algo que te quiero mencionar Sí, mira, es ya que... cambió. Sí, mira, ya cambió. Algo que te quiero mencionar, Pau, es que esto va a escanear lo que sea que tú metas al carrito. A la bolsa. Por ejemplo, ¿qué quieres comprar el día de hoy? A ver, vamos a ver más para acá, a ver qué quiero comprar. Estoy impresionada porque quiero ver las mandarinas. Mira, es que esto está padre. Yo me acerco para acá y va cambiando. Estoy impresionada. A ver, vamos a ver las mandarinas. A ver, Esto ya está. las mandarinas me parece que las tienes que pesar porque, ajá, es fruta, pero Ajá. mira tu mano. Ok. La escaneó al momento. Ok. Y yo dije, ¿qué ¿Y tú qué onda? es eso? ¿Qué ¿Son mano tan mandarinas? arreglada? Sí, ay, qué Oh, padre. Mira, ok. vamos a poner, ay, chica la cantidad de aderezos que hay aquí. Es que esto es Son una tienda, demasiados, es son una tienda muy demasiados saludable. aderezos. O sea, Sí. chica todas las ensaladas que hay. Vamos a echar. Hay muchísimas cosas. Vamos al área de papitas. Yo quiero ir al área de papitas. Bueno, Ajá. vamos a escanear Creo las que ya papitas. podemos ir porque sí estamos en un lugar sano, pero de todas formas hay cosas que pues no son tan sanas. O sea, en el supermercado debe haber absolutamente todo. Entonces vamos a ver qué cosa hay. qué Aquí cosa hay no pan, aquí hay cereal. Hay galletas. ¿Dónde están las papas? Papas. Papas. Oye, Por hay un acá montón de jugos. pasillos Aquí hay dulces. Aquí hay papas. Aquí. Oye, pero Está vacío. No hay está papas. vacío. No hay las papas que nos gustan. Ah, yo creo que al final. ¿Qué quieres agarrar? Yo quería unas papitas, pero no hay papas de las que nos gustan. No. Estas papitas son ricas. Ok, Podríamos mira, ver mira, este ven, tipo de vamos a papitas. echarlas para que veas cómo se escanea. ¿Por qué no? Vamos a volverlo a hacer. Ok. Lo que yo no consideraría esto un proyecto beta, Ajá. pero pues muchas veces por ser... Pero ya se puso. Ajá, exactamente. Ajá. Por ser un proyecto Ok. nuevo quizá pueda tener algún errorcito Ajá. que no pasa nada, aquí te indica, ¿sabes qué? Sí. No se escaneó, simplemente Ajá. vuelve a meter. A mí se me hace muy padre pues que tengan esto, ¿no? Todas las indicaciones Tal vez bien lo debes de precisas. meter como un poco más despacio, A porque lo yo lo mejor. metí muy rápido. Entonces, cuando yo lo metí rápido, me dijo que no. Luego tú lo metiste y ya me dijo que sí. Entonces, Sí. tal vez esto, depende, ¿no? Tiene su maña. Pero se me hace algo realmente increíble. No creí que esto pudiéramos verlo. Digo, pues obviamente se debe de hacer en un país, pues yo creo que como Estados Unidos, porque al final de cuentas aquí son unos compradores responsables. Digo, ahí vas a estacionamientos en los que no hay personas que te cobren y se cobra directamente a tu tarjeta o cosas así que se cobran directamente a tu tarjeta, pues que son como, pues que saben que se tienen que pagar, ¿no? Así al es. final de cuentas. Pues sí, y la verdad es que Estados Unidos siempre ha sido caracterizado un país con muchísima tecnología, Sí. que siempre tienen aquí los proyectos beta. Entonces, mira, Pau, es que yo ya quiero que paguemos. Aquí es agarrar otra cosa porque te quiero enseñar Ok. cómo es el final. O Ok. sea, quiero enseñarte cuando llegas como a la meta, porque literal, hay una meta al final. Ok. Te lo juro. Vamos a ver. Pero ¿qué más quieres? ¿Qué te antoja? No sé. ¿Comida de bebé? ¿Quieres algo? No. Es que tienes tamaño de bebé. Digo, No tengo ok, acá tamaño está de bebé. la salida. Ay, mi amor. Mira, comida de gato, pero bueno. Te quiero enseñar dónde es la recta final, que está justo allá. Ajá. Allá hay un área como verde, Ok. un área donde ya es el final. Ajá. Entonces, ahí tú ya no tienes que hacer nada. Aquí, Ujú. como pudieron ver adentro del carrito, ya están las bolsas de cartón. Y nosotros vamos a llegar ahí. Y aquí va a aparecer algo muy interesante. Checa nada más. Ok. Esa es la meta. Llegamos a la meta. Estoy lista. Quiero que veas. Quiero que veas la meta. ¿Estamos listos? Mira, te dice que estamos casi listos, que Ajá. ese es este. ¿Quieres ver el recibo? Sí. Ok. Yes, thank you Yes, so thank much. Todos los empleados son muy amables, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Pagar y ya irte, Ajá. ¿no? Fueron 3.49. Se está procesando el pago y dice que gracias. Estoy ¿Cómo? muy satisfecha. ¿Estás muy satisfecha? Muy satisfecha. Todo está muy fácil. Ok. Qué padre. Al Entonces- final nos da una encuesta y nos dice pues que evaluemos nuestro nivel de satisfacción. Entonces está increíble porque yo realmente me voy muy satisfecha y te dice que muchas gracias. La verdad es que también algo que me gusta es que ya, o sea, manejan sus bolsitas de Ajá, cartón. Digo, al sí. final, las bolsas ecológicas de cartón sí son necesarias porque esas cositas chiquitas pues no las puedes traer todas amontonadas. Exactamente. Pero mira eso. Mira, hay carritos incluso para los son niños. lo más Está increíble. hermoso, Estoy muy mira. contenta. Estoy muy contenta. Oigan, pues si ustedes no conocían estos supermercados. Listo. Entonces, acabamos de ver justamente
lo nuevo, ¿no? Lo último ya, lo de los carritos que ha salido este año. ¿Qué les parece? ¿Se podrían aplicar acá? ¿Se podría aplicar aquí a Perú? ¿Sería aplicable así? ¿Qué piensan ustedes? De ser posible, es posible. El tema es que se den las condiciones para ello, ¿no? Pero definitivamente el tema de la tecnología aplicada a los negocios, bueno, como le comentaba hace un momento que conversábamos, es algo que yo particularmente vengo viendo en los últimos 5 o 6 años, ¿no? El tema de el IoT, el Internet of Things, ¿no? Es justamente estas cosas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, uno desde su celular poder apagar el televisor, encender la lavadora, programar los artefactos electrodomésticos, es algo que ya en países del primer mundo se viene haciendo desde hace algunos años, ¿no? Y que definitivamente aquí, hacerlo aquí, es más, creo que en Colombia ya también se ha implementado, porque si no recuerdo mal, en una presentación que tuvimos de Claro en el año 2015, 15, sí, 14 o 15, nos presentaron un video de lanzamiento del IoT en Colombia y ya se había implementado. O sea que definitivamente que acá la cosa obviamente va a ser más lenta porque, para desgracia nuestra, los operadores no se han ocupado de coberturar la mayor parte del territorio nacional y ahí está el mayor problema, ¿no? O sea, esto favorecería solamente unos cuantos, ¿no? Las ciudades capitales, Ahí vamos, empezando por ¿no? Lima, Claro. ajá, exacto, empezando por Lima y luego Arequipa, Trujillo, de repente Piura, porque Piura podrá ser pequeño territorialmente hablando, pero es inmenso en cuanto a capacidad de negocio, ¿no? Es grandísimo, es muy grande, ¿no? He trabajado ahí, vivido ahí, es muy grande y allá las empresas invierten mucho en tecnología. Pero de que Exacto. se puede dar, ¿no? El tema es que se den las condiciones para ello. Exacto, como lo dices tú, Oscar, el tema de las condiciones y también el tema de que la gente, ¿no? Tome conciencia y pueda realmente manejarlo, ¿no? Porque vemos, no sé si ustedes han podido visualizar, yo a veces no voy por ese lado, pero hay una parte en los supermercados que ya pueden las mismas personas autopagar, vamos a decir, ¿no? O sea, decir, van pasando sus productos, ¿no? Y es una zona autoservicio, vamos a decirle así, ¿no? Y en realidad eso es algo muy bueno, ¿no? Porque ya las mismas personas están ya entrenándose para esto que se viene. Pero como también se dice, ¿no? O sea, hay que ver cuál va a ser el efecto cultural también, ¿no? Si se va a poder aplicar, si la actitud también va a ser transparente, vamos a decirlo así, para el tema de pasar todos los productos, para el tema de ver, ¿no? De repente lo meten porque ahí no se ha visto cuando se saca el producto, pero por ejemplo, a la hora de poner el producto en la carretilla, o sea, como decir, se cobra, ¿no? O sea, y ya te lo marcan ahí como que lo estás llevando. Pero también si tú lo sacas de la carretilla, figura como que ya no lo estás llevando, ¿no? Entonces, mucho va a entrar también el tema cultural, pero es buenísimo todas estas nuevas tecnologías que prácticamente nos van a ayudar para facilidad también de las personas. Entonces, es así como vemos que muchos de estos temas, ¿no? Nos van a ir ayudando y nos van a dar la opción justamente de poder ir avanzando en el tema cultural. Y por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El tema, miren, en China, esta es una foto que la tomé yo ahí en Shanghái, porque salía de una de esas estaciones de tren inmensas que ellos tienen, ¿no? Y justo veo es el Kentucky Fried Chicken versión, ¿no? Americano, con el supuesto Kentucky Fried Chicken, vamos a decirlo así, versión china. Y en realidad los dos se han puesto igual, ojo, no es que hayan unido acá dos fotos, ¿ah? No he unido dos fotos, sino que los dos están igualitos, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que en realidad vemos que la distancia cultural, la adaptación, ¿no? Por ejemplo, en el Kentucky, ¿qué hicieron en China, ¿no? En estos fast food. También lo que hicieron fue, por ejemplo, como en China les gusta mucho el tema de las sopitas, ¿no? De las sopitas, ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues se adaptaron. ¿Y cómo se adaptaron?
Ah, bueno, pues entonces en los menús que ellos venden, ¿no? Le ponen sopitas, sopitas. Igualito hicieron acá, pues, ¿no? Cuando ibas, por ejemplo, a un Kentucky, a alguno de estos fast food, le pusieron su arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo acá come, o sea, puedes comerte tu pollo, pero todo el mundo quiere ir su arroz. Entonces, por temas culturales, empiezan a adaptarse, ¿no? Y a eso es a lo que le llamamos que cuando vences esa barrera tan grande, es lo mejor que puedes realizar definitivamente y eso ayuda muchísimo para poder seguir, ¿no? Emprender, seguir. Es así que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las 5 formas de entrar a mercados extranjeros son las siguientes. La primera es la inversión directa que se da, ¿no? Es decir, el empresario invierte, los socios invierten. La segunda es la de empresas conjuntas, es decir, me uno. Yo estoy acá y soy especialista en el mercado peruano. Puedo encontrar mi oferta exportable, todos mis proveedores. Yo no conozco Francia. Entonces me uno con una empresa allá en Francia y de esa manera tengo tanto la empresa de acá como la francesa y están unidas, ¿no? Entonces, la francesa se encarga de comercializar, vender, ir a las ferias y todo. ¿Por qué? Porque ellos se van a especializar allá y yo me especializo acá. Eso es empresas conjuntas. Lo otro es la concesión de licencias. ¿Cómo se da prácticamente la concesión de licencias? Yo, por ejemplo, ¿no? Ya desarrollé un servicio o un producto, etcétera, y puedo darle la licencia a otro país. Por ejemplo, acá se ha visto mucho en el tema de las franquicias, ¿no? En el tema de los restaurantes también. Entonces, podemos ver bastante que hasta, por ejemplo, hay algunos restaurantes de pollo que han vendido para allá, para Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, ¿no? Y están ahí las marcas. Entonces, pero ¿cómo es que gana este tema de la concesión de licencias? Ah, bueno, yo le vendo el know-how, ¿no? Pero también le voy a vender, y lo anexo a mi contrato, le voy a vender, como decir, la materia prima principal. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si es una pollería, yo puedo venderle el know-how para que tenga el nombre, cómo tienen que ser los asientos, todo, pero a la misma vez, lo que yo hago es venderle la materia prima, es decir, ¿cuál es el insumo principal que sería del pollo? El aderezo. Entonces, ¿qué hace? Le pongo ahí en el contrato, así no solamente me está pagando por el know-how, sino además de ello, también si ellos crecen en ventas, eso significa que van a comprar más materia prima. Entonces yo voy a estarles vendiendo más y más. ¿No? Entonces te das cuenta que siempre hay estrategias para poder justamente, ¿no? Tener a la mano el tema del crecimiento. Las exportaciones directas. ¿Cómo se ven las exportaciones directas? Las exportaciones directas es cuando yo tengo la producción. Yo soy el dueño de la producción, ¿no? Entonces, eso de ahí, lo que tengo que saber es que cuánto sería mi oferta exportable, ¿no? ¿Cuánto sería mi oferta exportable? Entonces, yo tengo las exportaciones directas, pero también voy a tener las exportaciones indirectas. También voy a tener las exportaciones indirectas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una exportación indirecta? Una exportación indirecta es cuando yo no soy propietario de la materia prima. Por ejemplo, yo soy un trader. Entonces, el trader lo que pasa es que hoy vende cebollas, mañana vende espárragos, pasado mañana vende de repente jengibre, etc. Ese es un trader. Entonces ahí hablamos de exportaciones indirectas. Es decir, yo compro, acopio y voy a vender. Yo le compro al productor para yo vender. Si es textil es lo mismo. Yo mando a hacer los jeans, yo mando a hacer los polos, etcétera, los compro y los exporto. Pero si es una exportación directa, significa que tú eres el dueño de lo que se está produciendo. Es decir, si es un tema de agro, es que yo soy el dueño del fundo y estoy sacando mi palta para exportar, ¿no? Si es un tema de textiles, bueno, yo tengo mi fábrica y ahí producimos los polos, los jeans, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que yo exporto.
¿ok? Entonces, tener en claro cuáles podrían ser las formas de entrar al mercado, ¿ok? Ahora, el proceso de internacionalización. Hay que tener en cuenta, y a veces algunos se asustan, ¿no? Con ese proceso de internacionalización o lo ven muy complicado, pero en realidad hay que tener en cuenta que la empresa acepta pedidos, ¿no? Y a veces debe de tener en cuenta también que hay una capacidad y un límite. Es por eso que a veces decimos, ¿no? Ah, yo voy a aceptar mis pedidos, acepto, pero no me estoy proyectando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Un comportamiento que no sea prácticamente oportunista del momento, salvo que tú digas, ah, bueno, solamente es para hacer caja chica, ¿no? Pero si realmente tú quieres hacer ventas constantes, sostenibles en el tiempo, hay que proyectarlo, hay que organizarlo y planearlo. Además de ello, también muchas, muchas empresas, antes de la pandemia, te voy a conversar ahora sí, antes de la pandemia, lo veíamos hasta en la expo alimentaria, ¿no? Se veía en en muchas ferias, ¿no? Que todos ofrecían de todo. Por ejemplo, venía un comprador, no sé, pues de Sudáfrica y quería aceitunas negras. Y entonces decía, sí, yo quiero las aceitunas negras botija, ¿no? Que me han hablado que son naturales de acá del Perú. Me puedes no ofrecer? Sí, claro, yo, ¿cuántos contenedores? 10 contenedores. Ah, ok. Se iba al del costado y le decía, ya, estoy buscando también, tú también tienes más contenedores porque yo necesito un montón, te necesito como 100 contenedores. Ah, no se preocupe, conmigo también cuente, otros 10. Y ni siquiera tenían la oferta exportable. Y eso se veía después. ¿Por qué? Porque después los 5 stands que habían ofrecido las aceitunas negras iban corriendo a Cari, allá a Arequipa, ¿no? A Cari, a buscar a los proveedores, o sea, decir a los que tienen la aceituna negra y se empezaban ahí a pelear prácticamente por lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, así es como sube el precio. Eso es clásico que pasó, ¿saben con qué producto? Con las pecanas maja. Las pecanas maja, antes no las conocía nadie, hace años no las conocía casi nadie. Empezaron a exportar en el año 2003, 2004 y recién se empezaron a ser conocidas. La demanda, ¿no? Y las preferencias de estas pecanas maja entraron en los consumidores, especialmente de las empresas de Hong Kong. Las empresas de Hong Kong, con gran potencial también y de financiación y todo, empezaron a cerrar con todos los que ofrecían pecanas maja y llamaban y todo. Entonces, y todos acá en Perú se emocionaban y ofrecían también lo que no tenían, porque en realidad eran 5 fundos que eran los que tenían prácticamente las pecanas maja para exportar. Sin embargo, habían como 20 traders que ofrecían las pecanas maja, ¿no? Entonces, así es que una pecana de que empezaron, que valía 8 soles el kilo de las pecanas maja, ahora vale más de 68, 70 soles, hasta 100 soles ya. ¿Pero por qué? Porque justamente se ofrece más, ¿no? De lo que uno puede tener de producción. Y como todos ofrecen, entonces después todos le decían al productor, ¿no? Ah, cuánto te va a pagar el otro? Ah, el otro me va a pagar, pongamos, ¿no? El kilo me lo va a pagar $4. Ya yo te doy $4.50. Ah, ya, entonces le voy a decir al otro que no le voy a vender, sino que ya conseguí otro nuevo y así. Entonces el otro le decía, ¿y cuánto te va a pagar el otro? No, 4.50. Ah, yo te pago $5 por el kilo. Ah, no, entonces de nuevo regresaba con el otro. Así se la pasaba. Tanto así que se malogró tanto el mercado de exportación del tema de la pecana, que ya ahora los que exportan son casi los mismos de los fundos, porque hasta los de Hong Kong se vinieron a Perú, se establecieron acá. Es más, hay una empresaria de Hong Kong que compró hasta fundos, ¿no? Por cañete y todo para sembrar. Claro que tienen que esperar como 7 años para que te dé la pecanita, ¿no? No es que sea en el año, vamos a decir así, hay que esperar bastante. Pero a lo que voy es que definitivamente ofrecemos, y esa es una de las características que se tiene acá, más de lo que se tiene. Y
podemos también tener problemas con el Perdón, mercado, ¿sí? pero eso es incrementar la demanda. Imagínate, o sea, lo que hacen eso es, al incrementar la demanda, perdón, la oferta, hacen que suba el precio y se están Claro. haciendo el harakiri ellos mismos, ¿no es cierto? Exacto, eso fue lo que pasó. Tanto así que los traders ya no pudieron, o sea, competir ahí, ya fueron, como decir, sacados del mercado y se quedaron solamente los dueños de los fondos de allá de ICA, ¿no? Y en realidad, entre los mismos dueños del fondo ya empezaron a trabajar directamente con estas empresas de Hong Kong, ¿no? Los compradores. Como lo has dicho, se valora el mercado definitivamente, pero eso es lo que pasa. Entonces, es por eso que muchos de los productos, ¿no? Se dice, no hay que sobreofertar, porque el compromiso, por ejemplo, viene uno y te dice, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que pasó en realidad? ¿Y qué fue lo que les motivaba? Que, por ejemplo, estos empresarios de Hong Kong les decían, ¿no? Por ejemplo, el trader le decía, sí, yo tengo 5 contenedores, pero ya para cerrar con el dueño del fondo. Entonces el de Hong Kong agarraba y decía, ¿qué necesitas? Y obviamente el de acá le decía plata, ¿no? Entonces agarraba y al día siguiente le abría una cuenta y le depositaban todo lo que quería el trader, siempre y cuando le garantice que iba a mandar, como decir, los 5 contenedores o lo que haya ofrecido. Pero ¿qué pasaba cuando no podían cumplir? Ahí venía el problema y el problema bien fuerte. Entonces, todo eso son problemas de la internacionalización que surgen, que se dan, ¿no? Que se malogran el mercado algunos. Todo eso, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos traders y a veces los traders, por el afán de obtener a los clientes, ofrecen lo que no tienen. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia? Cuantificar y hacer una alianza, ¿no? Ok, ya yo voy a vender, no sé, pues vamos a poner higos. Ok, ya yo hago una alianza con estos 3 productores de higos, ya sé cuánto me pueden dar. Es más, de repente hasta ya les compro esa cosecha, les pongo ahí a un ingeniero agrónomo para que vaya a chequear los higos. Entonces, hay estrategias para poder mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, es así como siempre se dice que la planificación con el mercado internacional debe ser una buena planificación y no solamente vender, vender, vender sin saber, ¿no? Qué es lo que va a pasar después, porque si no, esas son las empresas que surgen, están 3 años, no 4 años y después se caen. Entonces, no hay que estar con una orientación a la venta, sino con una aproximación estratégica, un poquito más allá, es decir, a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estar prácticamente buscando. Dentro de estas estrategias, por ejemplo, tenemos el análisis PESMA, que es el análisis de lo político, económico, sociocultural, tecnológico, medioambiental, que nos ayuda a justamente determinar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar dentro de un país? Por ejemplo, ¿no? Se debe de realizar una vista panorámica del mercado objetivo. ¿Cuál es la situación que tiene este mercado? Entonces vemos estrategias de panorama, por ejemplo, la parte de el target. Debemos comprender el entorno político, el económico, el social, el tecnológico, el medioambiental del país que pensamos ingresar. Y aquí surge algo que siempre hay que tener en cuenta. En muchos lugares, por ejemplo, cuando hacen proyecciones o hacen un plan, ¿no? A veces piensa que tienen que analizar bastante el Perú, ¿no? El mercado peruano y todo. Pero en realidad se olvidan dentro de la tesis, dentro del plan para la empresa, ¿no? Dentro del plan de marketing, que tienen que analizar el mercado de destino, porque es ahí donde yo quiero vender. Entonces yo tengo que saber cuáles son sus gustos, cómo está el tema político allá, si me pagarían o no me pagarían, cómo va el PBI per cápita. Entonces, no es analizar el tema peruano más que en lo básico que necesite, que sería mi oferta exportable, ¿no? Y cómo sacarlo, la parte logística, pero aquí hay que meternos bastante en el mercado de destino, ¿ok? Entonces, eso tenerlo lo más claro posible. Dentro de las estrategias para el tema de productos, lo primero que debo tener en claro, vamos a decirle así, ¿no? Es qué es lo que quiero exportar. ¿Y por qué?
porque depende mucho de qué es lo que tú quieras exportar para poder elaborar todo un plan. No es lo mismo que yo te diga, voy a exportar mango fresco, que te diga, voy a exportar mango deshidratado como snack. O que te diga, voy a exportar mango fresco y después te digo que voy a exportar el jugo. Entonces, tengo que tenerlo claro. ¿Y por qué? Porque algunos estarán pensando, ¿cuáles serían, yo cuando hago mi plan, claro, tengo que estudiar la materia prima? Sí, es verdad. Pero ojo, la ficha técnica, cuantificar al final cuánto vas a necesitar para hacer la producción, ¿no? El segmento de mercado al cual se va a dirigir, etcétera. Todo eso se basa en el producto, pero en el producto final, no en la materia prima. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que verlo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, tenemos 3 niveles para desarrollar un producto. El primero es el producto esencial o base, así le llamamos. Producto esencial o base. Luego viene el producto actual y luego viene el producto aumentado. Y ahora yo te digo, vamos a hacer 2 ejemplos, uno de textiles y otro de agro. Vamos a empezar por el de agro. Por ejemplo, si yo debo de describir un producto y yo te hablo de un producto esencial, base, y el producto es, por ejemplo, a ver, ya yo tomo mi café y por eso abro un sachet para botar ahí ya el café instantáneo, listo. Entonces tengo que tener en cuenta que ese café, el producto esencial va a ser el café, nada más. El producto actual va a ser el café instantáneo, listo, puedes decirle polvo de café, vamos a decir así, instantáneo, listo para el consumo, de 20 gramos en sachet negro de marca Nescafé, ¿ok? Así es como lo vamos a describir. O sea, el producto actual es cuando describes absolutamente todo. Y luego tenemos el producto aumentado. El producto aumentado es algo intangible. ¿Y cómo le llamamos a algo intangible? Puede ser una certificación. Podría ser, ok, este es mi café instantáneo de 20 gramos de marca Nestlé, Nescafé o Nescafé, y que tiene certificación orgánica. Ahí estoy colocándole el producto aumentado. Entonces, hay que saber cuando nosotros vamos a describir un producto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene, cómo se desarrolla? En un tema de ejemplo, por ejemplo, un polo, ¿no? Que lo vemos acá. El producto esencial es que solucione un problema o una necesidad fundamental. Por ejemplo, el polo que nos sirve para cubrir la parte alta del cuerpo y protegerla. Nada más se dice eso. Ese es el producto esencial. ¿Y el producto actual, entonces, qué es? El producto actual es ya con sus características y atributos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿no? El diseño, que tiene cuello V, que tiene cierre, que tiene manga corta, que es marca Reebok, que tiene tal cosa. O sea, es decir, todas las características que podamos colocar. Pero lo que sea que tú lo puedas ver. Porque si es algo intangible, ya pasamos a un producto aumentado. Y ahí lo que le podríamos colocar es certificaciones o, por ejemplo, cuando te venden una laptop, te venden algo, ¿no? Por ejemplo, la garantía, porque eso es no tangible. Entonces, también podríamos llamarle que es la parte del producto aumentado. Entonces, así es como vemos las descripciones de los productos cuando tenemos que establecer alguna estrategia posterior. La marca es básica, ¿no? Yo, la marca de nivel internacional, yo siempre les recomiendo 2 temas importantísimos. Uno es que la marca no la compliquemos con palabras que de repente estén en otro idioma, algo que no se pueda pronunciar, etc. Que sea la marca lo más sencillo posible,
lo más simple posible, porque aunque no lo creas, es lo que más se acuerda el consumidor. Si tú tienes una marca y te mandas a hacer un diseño, no un logo, sí, hazme un logo, quiero que sea el mejor diseñador, que sea como un cuadro, olvídate, eso no se lo va a acordar el consumidor. El consumidor se acuerda de cosas simples, por ejemplo, colores bruscos, rápidos. Puede ser, por ejemplo, un blanco con negro, un rojo con blanco, un rojo con negro, ¿no? Un azul con blanco. Por ejemplo, los colores de Inca Kola también, ¿no? El azul con el amarillo. O sea, es decir, los consumidores, que es lo que a donde queremos llegar nosotros, no estamos viendo, ¿no? Marcas muy exageradas o que tengan mucho diseño, porque esas no nos vamos a acordar. ¿Ok? Entonces, y si es para mercado internacional, peor todavía, porque yo necesito llegar a todos esos mercados. Entonces, quizás lo que a mí me parece bonito, lindo, ese jeroglífico o diseño que me hicieron acá, quizás en otro lado no lo vean tan bien. Entonces, hay que hacer cosas simples. Por ejemplo, ¿no? La marca de Nike, ¿no? ¿Cómo reconoces la marca de Nike? Tiene un tema de check. El tema de las otras marcas, por ejemplo, que podemos ver, ¿no? De Apple, ¿no? Que tiene una manzanita. Entonces, si te das cuenta, son cosas sencillas. No estamos hablando de cosas complicadas, pero sí que marquen la diferencia. Y los colores también son así, para poder recordarlos. Es así que, por ejemplo, nosotros para poder ingresar, tenemos 3 estrategias generales de Porter que debemos saber cuál es la más, como decir, ¿no? Que nos va a ayudar más para poder ingresar a un mercado. Pero eso va a depender de tu producto. Eso va a depender, ¿no? De cómo vas a manejar el producto. Por ejemplo, la primera básica, que creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Es la de liderazgo en costos. Es decir, yo le gano a todos porque mi precio va a ser al final un poquito más bajo que el resto. Ok, podríamos decir que el liderazgo en costos es algo que me podría ayudar a mí a ingresar a un mercado y a la misma vez, ok, a poderme posicionar. Pero ojo con esto, este tema de liderazgo en costo no se recomienda normalmente, o sea, en algo tan general, vamos a decirlo así, no se recomienda porque cuando empezamos nosotros a bajar nuestro precio o yo entro con el precio más competitivo de todo el mercado, obviamente siempre va a salir otro que va a estar por debajo tuyo y después saldrá otro y entonces tú si quieres competir con nosotros tendrás que volverte a bajar, ¿no es cierto?, el precio y esa es la de nunca terminar. Entonces, normalmente no se recomienda esto, salvo, ¿no?, que sea una estrategia de introducción, que la mezcles, ¿no?, para poder. Otro tema es que el liderazgo en costos se utiliza bastante en estos productos que actúan como commodities, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sabemos que todos estos tipos de productos se venden ya con una ficha técnica estándar, algo súper estándar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ah, no. Yo tengo que tener consideración de que si se vende de una manera estándar, ¿no? Es decir, todos los que querramos vender fresco de Castilla tenemos que saber de que es el calibre 460, 480, que tiene que estar de esta manera, ¿no? Y bueno, tiene que ser la última cosecha. Si yo quiero vender. Ah, no, yo tengo otro tipo de fresco, ya eso sería una diferenciación, y eso sería otra cosa, ¿no? Entonces, es por eso que uno tiene que evaluar muy bien qué tipo de estrategia estás usando para poder ingresar. La otra estrategia que también nos dice Porter es la de diferenciación. Esta es la más recomendada para todos los exportadores. La de diferenciación es que tengo un valor agregado y además de ello, ¿no? Me voy a estar diferenciando, ¿no?, de los demás con algo. Puede ser el servicio, puede ser una diferenciación total que pueda tener del proceso del producto, una nueva tecnología, etc. Entonces, en la parte de diferenciación, yo puedo ver de qué manera o de qué estrategia podría estarla utilizando. Hay muchas maneras de diferenciarnos. Por aquí
voy a ponerles, aquí están, por ejemplo, yo me puedo diferenciar de muchas maneras, como que en el producto, por ejemplo, puedo diferenciar en la forma, en las características que pueda tener, en el desempeño que se pueda dar, en la durabilidad, etcétera, hasta en el diseño, ¿no es cierto? Y en servicio, cómo llegamos a los clientes, la capacidad de atención, ¿no? La entrega, la trazabilidad, vamos a decirle así, de ese servicio, ¿no es cierto? Monitoreo, etcétera. Entonces, siempre hay alguna manera de diferenciarnos. El canal, por ejemplo, hay empresas que utilizan este tipo de estrategias para poder identificar nuevas oportunidades, ingresar a nichos y les resulta buenísimo. Y ojo que a veces su producto no es tan, vamos a decir, tan diferenciado de los demás, vamos a decir así. Y te voy a poner un ejemplo. Uno clásico es el de la casa del alfajor. La casa del alfajor, ¿no? Lleva años en el mercado, creo que 20 años en el mercado. Y esta casa del alfajor empezó haciendo y vendiendo solamente sus alfajorcitos, unos pocos sándwiches, unas trufitas, etc. Pero la casa del alfajor prácticamente estableció dos estrategias que lo llevaron prácticamente a mantenerse durante todos estos años. Una estrategia era el tema de la imagen. Es decir, mientras que todos vendían sus alfajorcitos en cajitas de plástico, etcétera, ellos mandaron a hacer su lote de cajas blancas con la casita esa en verde, ¿no? Entonces, se empezaron a diferenciar. Tú, por ejemplo, pongamos, te tocó en una reunión, tienes que llegar hoy día en la noche a tu reunión con alfajores porque te tocó el postre. Compras esas cajas transparentes que no tienen ni marca, ¿no? Esas que se doblan, blanquitas, transparentes, o compras una que dice Casa del Alfajor, hijo, y son del mismo precio. Yo te digo, la gente prefiere la que está más estandarizada, la que tiene mejor imagen. O sea, una cosa es que yo llegue con una caja de la Casa del Alfajor y otra cosa es que llegue con una que no tiene pero ni nombre, o que es de Wong, o que es de Metro, ¿no? O que es de algún supermercado. ¿Por qué? Porque así se maneja. Es decir, es por eso que una de sus diferenciaciones es la imagen. Ellos optaron por tener esa diferenciación. Y la otra diferenciación que también les ha dado mucho resultado es la del canal. ¿Y por qué? Porque tú, hasta antes de la pandemia, ahorita no sé, porque no se ha vuelto a evaluar, pero antes de la pandemia, tú ibas a cualquier, por ejemplo, en Lima, ¿no? Ibas a cualquier supermercado, no supermercado, sino centro comercial, así, centro comercial, y a veces en algunos lugares hasta supermercado, y no podía faltar, aunque sea una mesita y que diga Casa del Alfajor y que vendan sus alfajores. Es decir, el tema del canal, la cobertura era extraordinaria, ¿no? O sea, ellos no gastaban mucho. Ah, en algunos pueden tener su tienda, sí, genial, pero si no tenían tienda, se ponían un módulo, ¿no? Alguien ahí con su mandilito y ponían ahí sus alfajores para vender. Es decir, que en cualquier centro comercial que a ti se te ocurriera, quiero comerme un alfajor, los encuentras. Eso se llama desarrollar el canal, la cobertura. Entonces, es su estrategia, ¿ok? O ellos optaron por imagen y por canal. Entonces, así es como las empresas tienen que ver qué es lo que mejor, cuál es la mejor estrategia que podrían ellos implementar para poder llegar a los clientes. Y entonces, de ahí nos vamos a la tercera. A la tercera, que es concentración. La de concentración, esta estrategia de concentración, hay que tener en cuenta que no es segmentación, ¿ok? Muchas personas confunden concentración con segmentación. Segmentación hay para todo, vamos a decir así, para todos los productos y servicios.
pero concentración no es para todos los productos y servicios. La concentración es solamente cuando yo elaboro un producto o servicio para un nicho específico. ¿Y cómo puedo determinar un nicho específico? Por lo siguiente, por ejemplo, miren aquí, vemos a Gloria Travel. Es una agencia especializada para el adulto mayor. Es decir, si tienen la fiesta de promoción, el viaje de promoción, ¿no es cierto? ¿Yo puedo llamar a Gloria Travel y decir que le cotice para el viaje de promoción? No. ¿Por qué? Porque ellos no atienden familias, no atienden jóvenes, no atienden nada. Ellos solo atienden al adulto mayor. Es decir, concentración. Se desarrollan basados en la concentración, en la estrategia de concentración. Un producto, por ejemplo, la leche Pediasure. La leche Pediasure tiene estrategia de concentración. ¿Por qué? Porque está dirigida para niños que están entre 2 años y 5 años. Pero bueno, si es un polvito de leche, cualquiera lo podría tomar. No. ¿Por qué? Porque si tú lo tomas, acuérdate que esa leche ha sido elaborada para las necesidades que tiene un niño de 2 a 5 años. Si tú lo tomas, te puede venir, ¿no? Un malestar, dolor de barriga, olvídate, ¿no? Vas a estar todo el fin de semana mal. ¿Por qué? Porque no te cayó bien la leche, porque no estaba hecha para ti, no estaba hecha para tu edad. Entonces, es así que vemos la concentración, es cuando desarrollamos productos o servicios para un nicho específico, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos nosotros el tema de concentración. ¿Qué estrategias de producto podríamos estar visualizando? ¿No? Por ejemplo, en las estrategias de producto que se pueden ver son dos. Una es la estandarización y la otra es la adaptación. En la estandarización, definitivamente, yo entro con un producto a nivel estándar en el mercado. ¿Le modificas algo? ¿Le haces algo? No. Entro con el mismo producto al mercado. Ok, ya. ¿Y si te vas a ir para Canadá? También con el mismo. Es decir, yo estandarizo mis productos. Ahora, ¿esa es una buena estrategia? Yo te diría, depende mucho de qué producto estemos hablando. ¿Por qué? Porque quizás, ¿no? O sea, hay productos que no necesiten hacerse adaptaciones o cambios, pero hay otros productos que sí. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, y en realidad se trabaja mucho con esto, que lo mejor es adaptar. Es decir, la estrategia de producto más aceptada a nivel mundial para el tema de comercio internacional es la adaptación. ¿Y cómo? Por ejemplo, yo estoy haciendo un jugo para poder exportar hacia, vamos a ponerle aquí, hacia Colombia. Sin embargo, este jugo es un jugo bien dulce, es un jugo, ¿no?, bajo en ácido, es un jugo de naranja con quión para generar inmunidad, etc. Quizás ese jugo acá lo pongo con un envase, por ejemplo, tipo los yogures, un vasito, y que venga sellado, ¿no? Que venga su tapa. Entonces, ese jugo ya lo estoy elaborando como para que lo compren hasta para el colegio, ¿no? Sacan la tapita nomás y se toman ahí su jugo. Genial ya. Pero quizás ese jugo acá sea un boom, pero de repente si empiezo a exportar ese jugo ya sellado, ¿no? Envasado, y lo mando a otro país, a Colombia, quizás en Colombia no les gusta mucho dulce en el jugo, sino más bien que el jugo sea más ácido. Entonces, lo que yo tendría que hacer eficientemente es hacer mi estrategia de adaptación a mi producto. Por lo tanto, lo que hago en ese momento es cambiar la formulación de mi jugo y mi jugo lo pongo un poco más ácido. Entonces yo ya me estoy adaptando al mercado. Y
ese tema de adaptación ha dado muchos resultados buenos. Tanto así que yo les puedo comentar, por ejemplo, hay unas empresas actualmente que están trabajando en el tema de productos ya procesados, ¿no? Como que, por ejemplo, quinoas pop, snacks de deshidratados, etcétera. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Por ejemplo, que los clientes, yo te digo, ¿no? Les responden, y como nosotros manejamos a veces ahí las respuestas, o sea, vemos las respuestas para poder seguir haciendo los análisis, y vemos que le dicen, por ejemplo, ya, quiero que este snack, por ejemplo, no tenga esta forma triangular, sino que sea este bite, vamos a decir así, en forma de circular. Así, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hacemos es, ok, perfecto, se consulta con el área de producción, con el área de innovación en la empresa, sí se puede hacer, ya, genial, entonces va. Y así es como nosotros tenemos que ir adaptándonos a lo que quiere el mercado. Se vio muchísimo en el tema de los chocolates y las tabletas, por ejemplo, de la selva. Muchas marcas salieron, ¿no? Pero lo que pasaba es que algunas no las querían pero ni consumir porque eran muy dulces. Sin embargo, hay otras que ya empezaron a trabajarse con el nivel de cacao mayor. Entonces, hay un consumo tremendo, ¿no? Y se puede mandar muchísimo porque la tendencia son tabletas, no chocolates rellenos, como chocotejas así, no, sino tabletas y con cacao subido, ¿no? El bitter, por ejemplo, para Estados Unidos, Canadá y Europa, el bitter, genial, a ellos les encanta el bitter. Sin embargo, los países centroamericanos y sudamericanos o Asia les gusta más lo dulce, ¿no? Entonces, uno empieza a ver, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se puede necesitar más en cada uno de estos justamente productos y cómo se podrían adaptar? ¿Cuál es la mejor manera de adaptarlos para que sean más asequibles, ¿no? Y es lo que les comentaba el otro día con el tema de esta empresa, por ejemplo, de snacks, ¿no? Que mandó a Estados Unidos y que en realidad lo que ellos tenían que haber hecho era hacer su estudio para ver cuáles son las preferencias del consumidor y con eso vendían rapidísimo. Sin embargo, bueno, pues se fueron con una agencia de publicidad, se fueron con otro lado en vez de hacer el estudio base, ¿no? Y por eso, obviamente, la agencia a veces de publicidad lo que hace es, obviamente, llevarlos por donde ellos quieren, ¿no? Ya vamos a lanzar tal cosa, sí, pero el tema no era tanto el lanzamiento, la promoción, ¿no? Todo eso, sino el tema era que tenían que hacer un cambio un poquito del producto para que encaje en ese nicho de mercado, ¿no? Entonces, es así, por ejemplo, quizás alguien por ahí pueda ver y que de repente este video que yo les pasé, ¿no? De las carretillas y todo eso, y alguien pueda decir quizás, uy, pero esto va a funcionar bien, pero solamente en tal país, porque acá no funcionaría o allá no funcionaría, quizás porque está recordando algún tipo de experiencia y se da cuenta que de repente el comportamiento o cómo lo maneja algunas personas, ¿no? Quizás de la cultura no sea el más adecuado o todavía no están preparados para estas tecnologías tan transparentes, vamos a llamarla así, ¿no? En el tema de manejo. Entonces, es así como vamos nosotros viendo, se va explorando, ¿no? Qué tipo de productos se podrían estar teniendo y uno puede adaptar. Yo sí puedo decirles que la parte de adaptación es básico y más cuando tú le dices a un cliente en el extranjero que no se preocupe, que si de repente probó tal cosa, ¿no? Probó mi salsa y se da cuenta que es muy picante, no se preocupe, puedo bajarle un nivel de picante, no puedo hacer tal cosa, puedo hacer, entonces estableces una relación, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, que se pasan negociando como 8 meses y no te miento, porque puedes estar pensando que te estoy ahí exagerando, pero no. Por ejemplo, hay una empresa, ¿no? En la cual se trabaja un tema de snacks y ya se negoció con PepsiCo de allá de Estados Unidos. Va a salir una nueva línea, pero ¿sabes cuántos meses se lleva negociando? 8. Entre idas y venidas de productos, de modificaciones,
desde los algoritmos, vamos a decirlo así, desde lo crujiente, el tamaño de los bytes, el tamaño de la bolsa, olvídate. Y entonces alguien podría decir, ay, pero tengo, claro, pero cuando ya salga eso, que ya está en puertas prácticamente, después de haber llegado a lo que exactamente ellos querían, olvídate, pues esa empresa va a vender millones, ¿no? Pero se ha tenido que esperar este tiempo, claro, pues es que así es poco a poco, pero ya está en camino, ¿no? Entonces, a lo que se va y se dice, ¿no? Es que estas estrategias nos tratan de acercar mucho a los clientes en el extranjero y los clientes también sienten como que son parte, ¿no? Ya no es solamente el cliente, sino que es parte. ¿Cómo salió? ¿Cómo se envió? Ya me lo envías. Entonces se envía y se gasta bastante en muestras, definitivamente, ¿no? Más cuando son el tema de algunos tipos de productos que se tienen que probar, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y antes de irnos al descansito, ver esta parte de la estrategia de producto. Nunca olvidarse, cuando hagas tus planes y todo, la descripción del producto con estos 3 niveles que hemos visto. ¿Ok? Ahorita hemos chequeado solamente la parte de producto, hemos hablado de eso, pero hay que saber muy bien qué estoy ofreciendo. Por el otro lado, establecer cuál es la estrategia, las estrategias generales de Porter, cuál de ellas es con la que yo voy a ir según mi producto. Algunos dirán, bueno, sí, en realidad diferenciación, ¿no? Porque así me lo dicen y punto. No, hay que analizarlo. ¿Qué tipo de producto es? ¿Ese precio está estandarizado? ¿Cómo ingresaría? ¿O es una ficha técnica estandarizada? ¿Cómo me diferencio? No tengo mucha diferenciación. Entonces me voy con liderazgo en costos. O solamente hago liderazgo en costos al inicio como una campaña introductoria y de ahí me voy ya al tema de diferenciación, ¿no? O puedes optar por concentración porque tu producto de repente, ¿no? Es exclusivo para un nicho. Estrategia de producto, voy con estandarización o voy con adaptación, tengo que decidir. Registro de marca, acuérdense de eso, es muy importante porque cuando ya tienes tu marca, no, pues no la dejes, ¿no es cierto? O sea, que no esté así nomás volando, vamos a decirlo. Si ya tienes tu marca, la necesidad ahí es registrarla, porque si no viene otro, ¿no? Que esté más pilas así y la registra. Entonces hay que tener en cuenta, pero ojo, no hablo solamente del mercado nacional, hablo del mercado de destino. Acuérdense de una cosa, en el tema de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿ok? Nos dice que si tú quieres proteger tu marca en los países, lo que tienes que hacer es registrarlo en cada país. Y alguien me debe estar diciendo, por ahí, pero eso es carísimo, porque entonces es por eso que se toman decisiones y se decide cuál es el primer país que voy a ingresar, una selección de países, ¿no? Para que uno sepa dónde podríamos estar ingresando. La imagen del producto es básico, ¿no? Porque acuérdense que todo entra por los ojos. Así que por más de que me digas que tú vendes, por ejemplo, pero es que yo vendo a granel, no me interesa cuál es el envase, olvídate. Eso de vender a granel se sabe, a vender en bulk, ¿no? No hay problema, pero tú para hacer tu estrategia de ventas, no le puedes agarrar y decir que en esta caja está el producto porque no se vende así. Yo tengo que ponerle los diseños finales. Tengo que gastar en mis diseños finales y decirle, imagínate, ¿no? Que ese snack que van a consumir tus clientes puede lucir así. Entonces yo ya le pongo la imagen y ya le dejo, ¿no es cierto? Ya le estoy vendiendo cómo lo va a ver sus clientes, cómo lo van a felicitar, ¿no? Por esto nuevo que está lanzando. Pero si yo se lo voy a llevar en una bolsa a granel, esas plomas, y le voy a decir, mira, Calla, que aquí está tu snack, mira, esta es la muestra, olvídate, así no vas a vender nunca. No, es que mi jefe me ha dicho que es granel, y como es granel, yo lo llevo así nomás, y ahí no quieren invertir. Así no se vende. ¿Por qué? Porque todo entra por los ojos y por
acuérdate de lo que te voy a decir ahorita. Y todo también entra por esa sensación aspiracional. Y esa sensación aspiracional de los jefes de compras, de los de desarrollo de productos, del gerente general, del dueño de la empresa, ese sentimiento aspiracional te lo tienes que generar, que ellos aspiren a querer tener ese producto, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos llegar a hacer las ventas y enamorarlos, porque así es, esa es la palabra. Hay que enamorar al cliente, ¿no es cierto?, con el producto. Es decir, que piense, sueñe, duerma, ¿no es cierto?, se despierte y siga pensando en el producto que tú le has presentado. Pero si se lo vas a llevar en una caja cualquiera, le dices, ay, después le hago diseño, le voy a mostrar, olvídate, así, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos es la ficha técnica, las certificaciones, pero eso va a depender mucho del nicho de mercado y de los factores de diferenciación que puedas tener, hay que colocarlos sí o sí. Bien, entonces, ahora sí voy a dejar de compartir para irnos a nuestro descansito y de ahí regresamos para ver lo siguiente. Ok, Vane. Perfecto, Olguita. Procedo a detener la grabación y continuamos con la segunda parte a las 8:47. Nos encontramos. Perfecto. Gracias.